la comparación de dos strings, lógicamente toma O de L. Se debe ordenar A en base a la segunda componente y luego a la primera. Acá es medio confuso. O sea, yo si estuviera en un parcial acá preguntaría, por ejemplo. O sea, finalmente tiene que o sea, me está diciendo el orden en que los tengo que ejecutar, digamos, el ordenamiento, o me está diciendo la prioridad, que creo que estoy diciendo lo mismo igual, la prioridad en el cual tienen que quedar ordenados finalmente. O sea, asumo que es, primero tienen que estar ordenados según el string, y si hay dos que tienen el mismo string y están empatados en el string, entonces tienen que estar ordenados según el natural. Eso es lo que entiendo yo. Escribo un algoritmo que tenga complejidad temporal O de n por L más n log n, en el peor caso, y justifique la complejidad de su algoritmo. ¿Qué se les ocurre? A ver, primero, hay algo, o sea, acá tenemos que la complejidad nos metió el logaritmo ahí, la complejidad. Entonces es como que eso descoloca un poco, ¿no? ¿Por qué está el logaritmo ahí? Pero yo ya tengo algo que ya me sugiere fuertemente por dónde arrancar. Porque yo estoy ordenando algo que es una tupla, que tiene dos elementos, y que tengo que ordenar primero por uno y segundo por otro. Entonces, radix sort, claro, eso grita radix sort, el buen radix sort, exactamente. Entonces, sí, yo arrancaría pensando en que tengo que hacer un radix sort y cómo debería, qué debería hacer. Porque ¿cuál es el punto? Acá yo no tengo categorías acotadas, ¿no? Entonces el bucket se complica, sobre todo para la primera componente, porque pongámosle que esa segunda componente puedo decir que tiene... Pasa que yo puedo acotar el tamaño del string, pero yo no lo estoy ordenando por tamaño del string. Lo estoy ordenando según los valores del string, ¿no? Entonces, tampoco me gusta mucho usar el bucket para eso. Entonces, ¿qué debería hacer? Primero, ¿en qué orden debería ordenarlos? Si a mí me están diciendo que el orden final tiene que estar, el orden final en el de mayor importancia tiene que ser la segunda componente, que es el string, y si hay empate, ahí se ordena por la primera componente. Capaz sí, podría ser. No sé. ¿Por qué usarías? ¿Cómo sería esta idea de usar radix dos veces? ¿Por qué querrías usar radix dos veces? Ah, sí, ok. Una vez usar radixsort para la cadena de caracteres. Sí, es una buena idea esa. Efectivamente es una buena idea. Pero antes de eso, primero, digamos, o sea, yo puedo usar, o sea, puedo decir radixsort y después dentro puedo usar el otro radixsort. Pero primero, antes que eso, ¿en qué orden quiero ordenar? Yo tengo dos valores dentro de la tupla. Primero strings y después nat. Eso va a ser, ahora pensémoslo, si yo ordeno por los strings, me va a quedar ordenado por los strings, después ordeno por los naturales y el orden más importante va a ser el de los naturales. Porque es el último con el que yo ordené. Es el va a quedar ordenado, digamos, primero a partir de la primera componente de naturales, y si hay un empate entre los naturales, ahí me va a desempatar con el otro orden, que es el de los strings.
Debería ser al revés en realidad, ¿no? Primero debería ordenar... Claro, primero ordeno el menos significativo y el último que ordeno es el más importante. Porque es el orden que efectivamente va a quedar. Los otros son en caso de empate, digamos. Claro. Los otros son en caso de empate. El que define el orden final es el último que yo hago. Si empata con ese orden, entonces voy al anteúltimo orden. Si empata con ese orden, entonces voy al antepenúltimo orden y así. Entonces, yo primero debería ordenar según los naturales. Y después debería ordenar según los strings. ¿No? Entonces, ¿cómo ordenamos según los naturales? Vieron 1000 algoritmos para ordenar según los naturales. ¿Me sirve Bubble Sort o Selection Sort, por ejemplo? ¿Puedo usar alguno de esos? Acá mi hija se enojó. Ahí va. Bien, podemos usar Merge Sort. No, menos mal que dijeron no, sino acá Tati, miren, la voy a mostrar ya que están. Es la hora de comer, por eso está comiendo al lado de donde yo trabajo. Esto es así. No, bien. No podemos usar un algoritmo que tenga complejidad cuadrática, ¿no? Porque en ningún lugar hay complejidad cuadrática. Entonces tenemos que usar Merge Sort. ¿Por qué Merge Sort y no Quicksort, por ejemplo? ¿Podemos usar Quicksort también? ¿Por la complejidad? ¿Quicksort no tiene complejidad en el ON? Yo me acuerdo mal. Tiene la misma complejidad que el Merge Sort, me parece, el Quicksort. ¿El peor caso es cuadrado de Quicksort? ¿Era así? ¿El promedio es en el ON? Claro. Claro, peor caso es cuadrado. Ok, igual no estaba pensando en eso específicamente, por la razón por la cual no usar Quicksort. A ver, si no, ¿qué? El trucazo del pivot. Claro. Sí, tiene razón. Quicksort en peor caso es cuadrático. Hay Merge Sort es en el ON. ¿Y qué otro hay que sea en el ON? El Heap Sort. ¿Y puedo usar Heap Sort? No, ¿por qué no? Porque no es estable. Eso es lo que estaba buscando el Quicksort ahí va, que no me acordaba de lo de que, claro, el peor caso es n cuadrado. Debería haber hecho Heap Sort de uno. Claro, no es estable. Entonces sí o sí tiene que ser el Merge Sort y de vuelta en un parcial tienen que justificar esto, lo de la estabilidad. Si se resuelve con radix sobre el ejercicio, tienen que decir lo de la estabilidad, que están usando algoritmos que sean estables, porque si no, no se puede usar el radix sort. Entonces, efectivamente, como bien dijeron acá, lo primero que debería hacer es usar el Merge Sort y ordenar con Merge Sort según la primer componente. ¿Hasta ahí estamos? Bien, perfecto. Una vez que tenemos, ¿cuál es la complejidad de eso? Sería n log n, ¿no? Habíamos dicho. Entonces ahí tengo n log n y tengo ordenado según el primer componente que son los naturales. ¿Qué hacemos ahora? Alguien ya lo había dicho igual por ahí. Solo voy a esperar a ver si alguien repite lo que ya dijeron, a ver si estuvieron atentos. ¿Alguien ya había hecho la solución? No me acuerdo si era... ¿Sí? Viendo arriba del chat, a ver quién lo había hecho.
tienen que decir lo mismo que ya habían dicho, ¿eh? Estoy esperando que digan eso. ¿Qué hacemos ahora después del merge sort? Ya habían dicho una posible solución. Damián lo había dicho. Bien, perfecto, Damián. Exactamente. Ahora hacemos de vuelta. Una opción sería agarrar y hacer radix sort. ¿No? Hacer radix sort. ¿De qué manera? O sea, a mí el radix sort me convence, ¿por qué? Porque me están pidiendo una complejidad que si no, que con cualquiera de los algoritmos que no suponen nada de qué cosas hay adentro de eso, no lo podría hacer, ¿no? Cualquier algoritmo que sea n log n, ya se me va la complejidad. Bueno, n log n justo no, porque como ya tengo n log n, si lo hiciera en n log n, me daría bien la complejidad. Pero acá me están diciendo que es O de n por L. Hay que ordenar por tamaños del string. Sí, pero a mí no están pidiendo que ordene la tupla según los tamaños de los strings. Me están diciendo que los ordene según el orden de los strings. Si yo tengo el string AB y después tengo el string Z, el Z que tiene longitud menor que AB, pero debería estar después, orden lexicográfico, claro, con alfabético. Entonces, ok, sí, entonces, ¿cómo hacemos? Claro, pero el bucket se podría hacer, pero tenemos el mismo problema. O sea, ¿cuáles serían los buckets? Las letras de cada string. Sí. Bueno, eso me convence un poco más, ¿no? El bucket sería un bucket por cada carácter posible. Estamos asumiendo que los caracteres están acotados. Bueno, los caracteres efectivamente están acotados. Pero pues, exploremos esa, si les parece. Exploremos esa. O sea, ¿cómo haríamos? ¿Deberían hacer un bucket para cada posible carácter? Cuando es carácter, ¿es solo letra? ¿Qué quiere decir? Ah, sí, no puede haber caracteres especiales. En principio no nos debería cambiar el ejercicio, ¿no? Si tuviera caracteres especiales, si quieren, a lo sumo pueden asumir que son, de última vez en parcial lo pueden preguntar y pueden asumir que son solo las letras. En principio, si hubiera caracteres especiales, medio que sigue siendo la misma situación, porque también está acotado la cantidad. Vamos a asumir que son ASCII, que son una cantidad fija. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? Creamos un bucket para cada, ¿cómo es? Para cada posible carácter. ¿Y qué hacemos? ¿Alguna idea? Meto cada string en el bucket del carácter según qué criterio. Si el primer elemento del string es ese carácter, si es el último, si es el del medio.
Empezamos desde el último carácter. Perfecto. Eso es importante. Eso es un poco lo que estaba buscando. Que es ver. O sea, si vamos a usar bucket sort para... que en realidad no sería bucket sort, ¿no? O sea, pero sí. En realidad debería ser, como bien dijo Damián, debería ser radic sort. Radic sort usando bucket sort. Empezando desde el último carácter. Sí, es cierto, ¿no? O sea, estamos... No entiendo por qué es el último, porque yo quiero que estén ordenados. El criterio más importante va a ser la primera letra. Entonces, siempre el criterio más importante de ordenamiento es el último que yo tomo. El menos importante es la última letra, la de la más a la derecha, que es la que va a desempatar en caso de que todo el resto de los caracteres sean iguales. Es cierto acá lo que está planteando Alexandra, que es que, bueno, un poco como que estamos asumiendo que todos los caracteres tienen la misma longitud, ¿no? Sí, sí, quizá ahí me parece que lo que tendríamos que hacer es como rellenar con espacios, ¿no? Porque si no, no va a quedar bien. ¿Se entiende lo que dice Alexandra? ¿Cuál es el problema? Bien, genial. Entonces sí, creo que deberíamos, eso yo no había pensado, deberíamos rellenarlo con espacios y ordenar según el último carácter. En caso de que haya un string que sea más chico y que no tenga tamaño L, entonces ese último carácter sería el espacio vacío, ¿no? Sí, creo que eso está bien. Debería ser espacio vacío. Y entonces vamos a hacer bucket sort ordenándolos según el último carácter de cada string. ¿Y eso qué complejidad va a tener eso? L veces. Claro, L veces vamos a hacer el bucket sort. Yo pregunté qué complejidad tiene hacer el bucket sort una vez. Igual sí, va para donde decís. Hacer el bucket sort una vez. Claro. El bucket sort tiene complejidad O de n. En realidad, supongamos que es O de n por la cantidad de caracteres, pero asumiendo que la cantidad de caracteres está acotada, es O de n, ¿no? Y como vamos a hacer L veces el bucket sort, me da la complejidad O de n por L. Entonces, me da la complejidad en términos generales que me pide el ejercicio. ¿Se entiende? Esta última parte la hice medio rápido, así podemos ver un toquecín el punto 2 antes de que sea la hora de terminar. ¿Se entendió cómo llegamos hasta acá? Genial. Bueno, ahora la complejidad en el 1 nos da, ¿no? Porque tenemos que los strings los ordenamos en función de O de n por L y los naturales en n log n porque no tenemos nada que nos diga sobre la cota, nada que nos indique una cota sobre el tamaño de los naturales, como sí tenemos de los strings. Ahora el punto 2 nos dice, suponiendo que los naturales de la primer componente están efectivamente acotados. Vamos a suponer que están acotados por una constante k. Adapte su algoritmo para que tenga complejidad temporal O de n por L, en el peor caso, y justifique la complejidad de su algoritmo. ¿Cómo lo adaptaríamos? ¿Podemos usar counting sort? ¿Cuál es el problema del counting sort cuando tengo tuplas? Claro, en vez de merge sort, usar bucket sort.
Eso, lo del counting sort, ténganlo en cuenta porque es medio sutil, porque el bucket sort es muy parecido al counting sort, en definitiva. Pero ¿cuál es el problema con el counting? Que es que, digamos, no usa la memoria, no usa claro, counting no solo es inestable, sino que perdés los datos, porque con el counting lo que haces es contar. Contás cuántos tienen esta condición, contás cuántos tiene la otra condición, y después lo único que haces es, lo único por lo que podés recuperar es la condición por la cual contaste. No se pueden recuperar las tuplas, ¿no? Exacto. Y también uno podría decir que, bueno, en ese sentido es inestable, porque si después, ponle que vos decís, bueno, tengo tantas, cuenté tantas, y después, no sé, recorres la red, medio que ya estoy chapoteando. Sí, o sea, más que ser inestable, no podés recuperar las tuplas. El counting es para ordenar según un solo criterio. Bien, entonces usaríamos buckets, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo se modificaría el algoritmo? En vez de hacer merge sort, hacemos bucket sort, y el bucket sort haría tantos buckets como la cota esta, que nos dicen que acota. Sí, en Razor sí o sí se tienen que usar algoritmos de sorting estables, porque si no, lo que sucede es que esta cuestión de que cuando suponete que vos tenés dos columnas de una tabla, ¿no? Acá tenés, por ejemplo, el string, el C2, que es el string, y el C1, que es el natural. Si yo no tuviera un algoritmo estable, y quiero ordenar ordeno primero por el natural, porque yo quiero que en caso de empate con el string, desempate por el natural, ordeno primero por el natural, y si después cuando ordeno por el string no uso un algoritmo estable, entonces no va a pasar que si yo tengo dos valores que empatan en el string, voy a poder desempatar con el natural, porque el natural no va a estar ordenado según el orden anterior, porque usé un algoritmo de sorting que no es estable. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué tiene que ser estable en el radix sort todos los algoritmos? Bien. Entonces, acá en el punto 2, lo que habría que decir es que si la primer componente está acotada, entonces usaría bucket sort y usaría bucket sort primero para ordenar según la primer componente y luego usaría bucket sort para ordenar según cada uno de los dígitos, de los caracteres ASCII del string. Y en ese sentido, la complejidad sería O de n más O de n más O de n por L, que eso es O de n por L. Y la justificación debería ser algo así como lo que acabo de decir. ¿Se entendió? Bien. Todo esto de los bucket sort, tengan en cuenta que es como un truco en realidad. Yo se los digo porque también, si uno después, el día de mañana, está haciendo una aplicación de verdad, si yo, todas las posibles combinaciones, si yo hago un bucket sort, donde hago un bucket por cada carácter ASCII que pueda existir, no sé cuántos caracteres ASCII hay, pero son un montón. Entonces, quizás yo tengo una constante que es muy alta, 256, ahí va. Yo tendría 256 buckets y en realidad la complejidad de mi algoritmo sería O de n por 256. Y hay que ver, porque si yo estoy trabajando, si trabajo quizás con arrays que son muy, muy grandes, capaz me conviene hacerlo así. Pero si yo sé que en general los tamaños de mi entrada no van a ser tan grandes, y bueno, capaz me conviene hacer un merge sort directamente y ya. Pero bueno, acá en general, de vuelta, dentro del scope de la materia, como lo que importa es tener complejidades que puedan ser demostradas, que están acotadas por una determinada función, el bucket sort en ese sentido es muy bueno. ¿No? Y además porque además, perdón, así como les dije un ejemplo en la vida real, donde si uno trabaja con arreglos que no son tan grandes, también hay un montón de ejemplos de la vida real donde efectivamente uno trabaja con arreglos muy, 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 muy grandes, y ahí capaz sí tiene sentido hacer un bucket sort así. Los aspectos de costa de memoria, yo por lo menos yo no vi ningún parcial donde se evalúe, y en los ejercicios de práctica tampoco se evalúa el coste en memoria. Ténganlo en cuenta porque en la vida real es algo muy importante.
pero no es algo que le vamos a evaluar. En la práctica no estamos teniendo en cuenta el costo de memoria. No. Claro, en la vida real sí es bastante importante tener en cuenta el tema de la memoria, porque este problemita que les digo yo, yo puedo hacer un algoritmo que es más eficiente, pero consume mucho más memoria, y lo que sucede es que entonces de repente no me da la memoria de la máquina para poder correrlo. No sé, por lo menos a mí me pasó bastantes veces. Yo varias veces tuve que pensar cómo achicar los algoritmos en función de que me explotaba la memoria cuando lo corría en mi computadora. Entonces tenía que pensar, bueno, que tarde más, pero que mi computadora se lo banque. Sobre todo de nuevo, cuando uno empieza a trabajar con n's que son muy grandes, si la memoria depende del n, lo primero que pasa es que explota la memoria.